Mi exesposa robó $3,000 de nuestra hija para organizar una fiesta a su hijastro, pero su esposo devolvió el dinero y la está divorciando. Mi exesposa, Rita, y yo nos divorciamos hace 8 años. De ese matrimonio tenemos una hija en común de 15, a quien hemos estado criando juntos desde que nos separamos. Hasta ahora teníamos la custodia compartida, porque no había problemas o desacuerdos y ella era una buena madre. Pero con lo que hizo hace poco, los días desde el último desacuerdo volvieron a cero. Encima de eso, ahora se está divorciando de su nuevo esposo y me culpa a mí por ello, lo cual considero sumamente injusto. Por eso estoy aquí, para saber si creen que es mi culpa que ella se divorcie. Ella se volvió a casar hace unos 2 años, después de haber estado en una relación con su nuevo esposo, Adrien, por casi 3. No lo he visto muchas veces, apenas cruzamos alguna palabra cuando voy a recoger a mi hija o paso a buscarla. Por lo que mi hija me ha contado, parece un buen tipo. Con quien no se lleva bien es con el hijo de Adrien. Su hijo, Derek, es 3 años mayor que mi hija y recientemente se graduó de la preparatoria. No lo he tratado mucho, pero según las palabras de mi hija, no parece ser un buen hermanastro ni un buen ser humano. Por eso prefiere mantener la distancia. Incluso Rita sabe que nuestra hija no se lleva bien con él. Así que, en ese contexto, fue aún peor lo que hizo, porque fue como una puñalada por la espalda, con el filo lleno de algún veneno o algo así. Derek se graduó de la preparatoria, pero su padre no estaba contento con sus calificaciones, porque apenas logró pasar, y sus posibilidades de entrar a una universidad decente eran muy bajas. Por lo que sé, a Derek no parecía importarle mucho, a pesar de que su consejero escolar le había advertido varias veces que debía esforzarse más. Como no lo tomó en serio, la relación con su padre se deterioró, y este no quería celebrar su graduación porque no había mucho que celebrar. No quiero opinar si eso estuvo bien o mal, porque es un asunto de ellos. No soy su padre, no es mi hijo. Pero sí creo que, si su propio padre decidió no celebrarlo, Rita debería haberlo respetado, en lugar de organizar una fiesta a escondidas sabiendo que a su esposo no le gustaría. Después de todo, ella solo conoce a Derek desde hace unos años, mientras que Adrien lo ha criado toda su vida. Creo que su esposo era la persona idónea para decidir qué correspondía hacer. De todos modos, Rita decidió organizarle la fiesta y, como no podía pedirle dinero a Adrien porque descubriría que estaba planeando el evento, decidió robarle a nuestra hija. Nuestra hija tiene una cuenta conjunta con nosotros y su propia tarjeta. Tanto su madre como yo depositamos dinero de vez en cuando para su futuro. Ella también ha estado ahorrando por su cuenta y trabaja medio tiempo desde el año pasado, porque quiere comprarse un buen coche cuando cumpla 18. Con un poco de ayuda nuestra, podrá lograrlo. Y Rita lo sabe, lo cual lo hace aún más indignante. Hace unos días, Rita tomó la tarjeta de nuestra hija mientras ella dormía y la usó para cubrir todos los gastos de la fiesta. En total, gastó casi $3,000, dejando a mi hija con apenas unos 200. No sé si se apiadó de ella y le dejó esos $200, o si simplemente no encontró algo más en que gastarlos. Es terriblemente injusto, porque no solo era dinero que nosotros le habíamos dado, también era dinero de los trabajos que hacía y de regalos que había recibido por su cumpleaños de familiares, que en definitiva era suyo. Rita no tenía ningún derecho a hacerle eso. Nuestra hija no tardó mucho en darse cuenta de lo que había sucedido y, naturalmente, se molestó muchísimo. Tampoco le tomó mucho deducir que había sido su madre y al día siguiente la enfrentó. Eso fue un día antes de la fiesta. Rita le dijo que dejara el drama porque la fiesta se iba a hacer, le gustara o no. Le dijo que todo el dinero que tenía era gracias a nosotros dos, así que no era realmente suyo, lo cual es falso, como ya expliqué. Pero aunque todo ese dinero hubiera sido depositado por nosotros, había dinero mío que no acepto que usara para otra cosa. Además, si es un regalo, no es como si su madre pudiera robárselo luego y estuviera bien. Para hacerlo aún peor, Rita le dijo que ese dinero era para la fiesta de su hermano y que debía estar feliz de contribuir, en lugar de ser una tacaña que lo quería todo para ella. También lo planteó en términos de que Derek era la verdadera víctima, porque su padre se había negado a celebrar su graduación. Lo maquilló como si estuvieran haciendo algo lindo por alguien que lo merecía, y que se sentiría mucho mejor cuando Derek les diera las gracias por pensar en él. Todo eran excusas y manipulación, porque no había forma de justificar nada de eso. Podría haber hecho una fiesta más pequeña, con algo de comida y bebidas, usando su propio dinero. Pero no, necesitaba hacer el gran fiestón para su hijastro. Por suerte, nuestra hija no se dejó manipular, y aunque le tocaba quedarse con su madre,
decidió empacar sus cosas y venir conmigo. Lleva unos días aquí y se ha negado a regresar con Rita por el resto del mes. Incluso me dijo que no quiere volver el próximo mes porque se siente traicionada, y con toda la razón. También me ha preguntado si se puede cambiar el acuerdo de custodia para que viva solo conmigo. Mi ex no quiere devolver el dinero, pero tanto mi hija como yo sí lo queremos de vuelta. He estado intentando razonar con Rita estos últimos días. La fiesta ya se hizo, y ella sigue diciéndome que ese dinero no le pertenecía a nuestra hija, así que tiene que dejar de hacer tanto drama. También me ha dicho que no va a devolver el dinero y que me aguante, porque así son las cosas. Me parece totalmente irrazonable, y se lo he reclamado porque creo que está siendo tacaña. Tiene un buen trabajo y gana bastante bien, así que perfectamente pudo haber pagado la fiesta a ella sola o, como dije antes, hacer algo más normal. No sé, gastar $300 como mucho. Su justificación es que está tratando de ahorrar dinero para el futuro de nuestra hija, para que pueda ir a la universidad sin tener que trabajar como nosotros lo hicimos o pedir un préstamo estudiantil. Según ella, lo que hizo no estuvo tan mal, considerando que planea compensarlo más adelante. Yo no entiendo esa lógica, ni quiero entenderla, porque me parece un disparate. Es la primera vez que escucho que esté ahorrando, y ante la falta de pruebas es difícil pensar que sea cierto. Suena más a no me molesten por ahora. Hemos estado discutiendo mucho por esto, y le dije que quería el dinero de vuelta, por las buenas o por las malas. Las malas son un abogado, que probablemente costará una buena parte de esos $3,000, pero es una cuestión de principios. Ella se ha negado rotundamente a devolverle el dinero a nuestra hija y ha estado inventando excusas. Así que pasé al plan C. Ayer decidí contactar a Adrien para hablar con él. Ya era obvio que hablar con Rita no me llevaría a ningún lado y que estaba empeñada en no devolver el dinero. Y como el dinero se había gastado en Derek y en su fiesta, decidí hablar con su padre para intentar encontrar un adulto con el que se pudiera razonar. No tenía su número, así que le mandé un mensaje por Facebook y le expliqué toda la situación. Le dije que sentía mucho tener que hacerlo, pero que mi hija estaba muy molesta y me parecía injusto. Terminé el mensaje diciéndole que sería genial si podía convencer a Rita de devolver el dinero o, en su defecto, llegar a un arreglo con él. Fui lo bastante educado y recibí respuesta en pocas horas. Me pidió disculpas por toda la situación y me dijo que no tenía idea de que Rita había financiado la fiesta de esa manera. Me dijo que me enviaría el dinero de inmediato, le pasé mis datos y me transfirió casi enseguida. Por fin había una solución sin gastar en abogados, y tanto mi hija como yo nos sentimos bastante aliviados con cómo terminó todo. Obviamente, ella seguía muy molesta con su madre, y yo también. Así que decidimos no hablarle hasta que se disculpara. Pero eso era mucho pedir, porque esta mañana apareció en mi casa gritando, acusándonos de haber arruinado su matrimonio. Al parecer, después de que le mandé ese mensaje a Adrien, él volvió del trabajo y tuvo una gran pelea con ella. Ya estaba bastante molesto por el hecho de que Rita hubiera decidido organizar la fiesta para Derek en primer lugar, porque no era lo que él quería. Él pensaba que su hijo no merecía una celebración debido a sus malas notas y su comportamiento en la escuela. Y a pesar de eso, Rita fue en contra de su opinión y lo recompensó. Y ahora, encima, se enteró por mí de que ni siquiera había usado su propio dinero para pagarla, sino que le había robado a su hija. Para él era una pila de cosas malas, una encima de la otra. Por eso ahora está contemplando el divorcio. No creo que nada de esto sea mi culpa por dos grandes motivos. Primero, decir la verdad, en especial cuando ella hizo algo malo, debería ser motivo para responsabilizarnos. Y segundo, no creo que su esposo haya tomado esa decisión solo por esto. Quizás sí, pero imagino que debe haber muchas otras cosas detrás. Así que le pedí a nuestra hija que fuera a su habitación porque no tenía por qué soportar ese espectáculo. Luego me mantuve firme y le dije a Rita que lo que le estaba pasando era culpa suya, y que no tenía ningún derecho a irrumpir en nuestro hogar y gritarnos así. Eso la enfureció aún más, y empezó a insultarme. Me dijo que todo esto lo hacía porque yo era un pobre tipo infeliz, que estaba buscando la manera de arruinar su relación porque no podía verla con alguien más. Nada de eso es cierto. Pero aunque lo fuera, no creo que le quite razón a lo que hice. La verdad es que terminé poniendo los ojos en blanco, porque llevábamos mucho tiempo divorciados y me importaba muy poco lo que ella hiciera con su vida. De hecho, incluso asistí a su boda como invitado y me alegré por ella, ya que hasta entonces habíamos mantenido una buena relación. Así que todas esas acusaciones eran infundadas. Cuando le pedí que se fuera, no lo hizo. En cambio,
Me dijo que no se iría hasta que llamara a su esposo y le dijera que todo había sido un malentendido, que ella no había hecho nada malo. Le respondí algo como, claro, cómo no. Déjame marcar, el 1 va después del 91. Eso la alteró todavía más. Comenzó a dar pisotones por todo el jardín delantero, mientras decía que yo tenía que arreglar esto inmediatamente. Gritaba, me insultaba sin parar y actuaba como una completa desquiciada. Al final, el 1 sí venía después del 91, y atendió la operadora del 911. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a llorar sin control. No creo que ni en nuestro divorcio haya tenido un berrinche como ese. Se tiró al césped y me dijo que todo era culpa mía, que ahora estaba usando a la policía en su contra porque no podía actuar como una persona razonable. Todo era tan extraño, porque me cuesta pensar en alguien que crea que ella es razonable, a menos que desvaríe como ella. Al final empezó a murmurar que su mayor error había sido casarse conmigo y luego tener una hija conmigo, y que ahora estaba atrapada con nosotros dos en su vida, arruinándole todo. Yo podía soportar que me lo dijera a mí, pero en el momento en que metió a nuestra hija en eso, perdí la paciencia. Le grité que ya no tenía por qué preocuparse de que yo y nuestra hija siguiéramos en su vida, porque pronto hablaría con mi abogado y pediría la custodia total. Y dadas las circunstancias, estaba seguro de que a nuestra hija no le importaría, y a ella tampoco. Entonces empezó a gritar con todas sus fuerzas, diciendo que yo era una persona horrible, que le estaba arruinando la vida y que no se merecía nada de eso. Pero para ese punto yo ya estaba de pésimo humor y había perdido toda compasión por ella. Ni siquiera me importó que pareciera estar en un estado mental terrible. Solo le dije que, después de todo lo que había hecho, se merecía exactamente lo que le estaba pasando, que Adrien estaba haciendo lo correcto al dejarla y que pronto nosotros también desapareceríamos de su vida. Intentó seguir llorando, probablemente buscando lástima, pero yo simplemente la agarré del brazo, la levanté del césped y la eché de mi casa. Fui un poco brusco, pero tuve que hacerlo. Y ahora me está mandando mensajes sin parar, diciendo que ya está pasando por mucho y que yo debería haber sido más respetuoso y comprensivo en lugar de actuar como lo hice. ¿Ustedes qué piensan? ¿He sido el malo por todo lo que hice, o mi exesposa se ganó todo lo que le está pasando por su actitud? No. Después de publicar mi historia, no esperaba que tantas personas me escribieran. Algunos me dieron consejos legales, otros me contaron experiencias similares, y muchos me dijeron que hiciera justo lo que ya estaba planeando, pedir la custodia completa de mi hija. No lo hice por venganza, ni por enojo, sino porque cada vez que veía a mi hija hablar de lo que su madre había hecho, entendía que algo se había roto en ella. Y que no podía obligarla a volver a un lugar donde ya no se sentía segura. A los pocos días de todo lo sucedido, Rita volvió a escribirme. Su tono había cambiado por completo, ya no gritaba ni exigía, sino que rogaba. Me decía que no estaba en su mejor momento, que se sentía desesperada y que solo quería mantener unida a su familia. Que Adrien no le hablaba desde que se enteró de todo, y que su hijo, Derek, se había ido a vivir con su madre biológica. Aún así, no supe cómo responderle. Porque, por un lado, me daba pena verla caer tan bajo, pero por otro, no podía olvidar lo que le había hecho a nuestra hija. No era solo el dinero, sino la traición, la manipulación, la manera en que intentó justificarlo. Así que opté por no contestar. Unos días después, Adrien me llamó. No esperaba escuchar su voz, pero me habló con mucha calma. Me dijo que había presentado los papeles del divorcio. Sé que no fue tu intención arruinar nada, Liam, me dijo, pero también sé que hiciste lo correcto. Ella necesitaba enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Me contó que, cuando revisó las cuentas conjuntas, descubrió que Rita había retirado dinero también de su fondo personal para cubrir otros caprichos, y que no era la primera vez que lo hacía. Dijo que su confianza estaba completamente rota. No lo culpé. Yo también viví algo parecido con ella, solo que en su momento, decidí perdonarla y seguir. Adrien no quiso hacerlo, y lo entendí. Nuestra hija, por su parte, estaba mejor. No diría que del todo bien, pero mejor. Le costaba dormir, y algunas noches se despertaba llorando, diciendo que no entendía por qué su mamá había hecho eso. Me dolía no tener respuestas. Porque tampoco yo las tenía. Un domingo, mientras desayunábamos, me preguntó, ¿tú crees que mamá nos odia? Y esa pregunta me atravesó el pecho como una bala. Le respondí que no, que su mamá no la odiaba, pero que a veces las personas toman decisiones horribles tratando de llenar vacíos que no entienden. Ella sintió,
pero su expresión me hizo entender que, aunque intentaba creerlo, no estaba convencida. Ese día decidí hacer algo más concreto. Fui a un abogado y empecé los trámites para la custodia total. Mi hija lo supo y me abrazó con fuerza, sin decir nada. Fue suficiente para saber que estaba tomando la decisión correcta. Rita no tardó en enterarse. Recibí una llamada suya esa misma noche. Estaba fuera de sí, gritando, diciendo que yo estaba robándole a su hija, igual que Adrien le había robado a su marido. Dijo que iba a luchar por su custodia, que yo no era mejor que ella y que nadie le iba a quitar lo que le pertenecía. Pero lo cierto es que ella misma lo había perdido. No por mí, ni por los tribunales, sino por su propio ego. Desde entonces no he vuelto a saber de Adrien ni de Derek. Supongo que cada quien está intentando reconstruir lo que queda de su vida. Yo, en cambio, estoy intentando enseñarle a mi hija que hay cosas que se rompen y ya no se pueden reparar. Y aunque duela, a veces es mejor dejar las piezas en el suelo, porque intentar pegarlas solo te corta las manos. Actualización 2. Hace poco hablé con mi abogado y presentamos la solicitud de custodia total hace un par de días. No creo que todavía le haya notificado, porque si así fuera, probablemente ya estaría de nuevo en mi puerta. En fin, ya estoy temiendo ese momento, así que no quiero hablar más de eso. Lo que sí quiero contar es lo que descubrí, y todo gracias a Adrien. Decidió venir a visitarme una tarde. No somos amigos ni nada parecido, pero le debía al menos un café de mi cafetera vieja después de lo que hizo al devolver el dinero. Supuse que debía tener algo muy importante que decirme si había venido en persona. Así que comenzamos a conversar, y fue entonces cuando me enteré de que a Rita le habían diagnosticado trastorno bipolar hace unos meses. Aunque su comportamiento llevaba ya un tiempo siendo muy extraño, por eso Adrien había decidido que necesitaba hablar con un profesional, y así fue como obtuvo el diagnóstico. Obviamente, no era una buena noticia, pero sí explicaba su comportamiento irracional e inestable últimamente. Después de hablar con la terapeuta, Adrien descubrió que Rita se había negado a tomar la medicación y, además, era muy irregular con las sesiones. La terapeuta había intentado ponerse en contacto con él varias veces para informarle, ya que él había pedido estar al tanto, pero Rita no quería que se enterara. Incluso había bloqueado el número de la terapeuta en su teléfono. Todo eso ya era impactante, pero empeoró cuando me contó que la fiesta que Rita organizó para Derek fue, en gran parte, porque él había descubierto que ella estaba actuando como una cleptómana y robaba cosas de casi todas partes. Una vez incluso la habían sorprendido robando en una tienda mientras estaba con él. Afortunadamente, Derek iba a la escuela con el hijo del gerente de la tienda y de alguna manera logró que la dejaran libre. Derek había estado usando eso en su contra, y por eso ella decidió organizarle la fiesta. Adrien recién se enteró hace poco, y fue porque Derek se lo confesó. Rita se había negado a decir nada, pero su hijo se sentía culpable por todo lo que estaba ocurriendo y admitió que había sido él quien la presionó para que le organizara una fiesta. Pero nunca imaginó que eso tendría consecuencias tan graves. Supongo que por eso Rita decidió robar el dinero de nuestra hija en lugar de pagarlo ella misma, quizás por la adrenalina o por algo más profundo que ni ella entendía. No sé cuáles fueron sus razones, pero lo que sí quedó claro es que Rita no está estable en este momento y no debería estar cerca de nuestra hija. Adrien me dijo que, dado que compartimos la custodia, sintió que era importante contarme todo esto. También me confesó que se sentía muy culpable por dejarla estando en un estado tan malo. Pero no tenía otra opción, porque todo esto ya estaba empezando a afectar a su hijo. Su hijo siempre había estado un poco afectado desde que perdió a su madre hace 9 años. A pesar de que la quería mucho y todos la adoraban, ella también había sufrido una fuerte depresión después de ser diagnosticada con cáncer. Adrien no quería que algo así volviera a ocurrir con su hijo, no podía permitirse que pasara otra vez, y por eso decidió marcharse. Lo tranquilicé diciéndole que estaba haciendo lo correcto por su hijo, porque lo más importante son ellos. En cuanto a Rita, sé que tiene a sus padres y al resto de su familia. No es que haya quedado sola. Conozco a su familia, y no tengo nada malo que decir de ellos. Así que tengo plena confianza en que la cuidarán. Pero nuestros hijos solo nos tienen a nosotros, y siempre debemos priorizarlos. Después de esa conversación, ambos nos sentimos mucho mejor con todo. Luego se marchó. Me contó que ya había presentado la demanda de divorcio, y cuando le dije que yo también había solicitado la custodia, los dos nos preocupamos un poco por cómo iba a reaccionar Rita. Fue esa mirada de, esto no puede ser nada bueno. Pero al final, no teníamos otra opción.
Ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer, y no había vuelta atrás. La verdad, me siento un poco mal por ella, porque todo le va a caer de golpe y será muy difícil de sobrellevar. Solo espero que sus padres estén ahí para apoyarla y manejar sus emociones, que seguramente estarán desbordadas cuando se entere de que voy a quedarme con nuestra hija hasta que considere que ella es apta para ser madre otra vez. No quiero sonar demasiado moralista, pero sinceramente, ahora debería concentrarse en mejorar por su propio bien. Y de verdad espero que lo logre pronto. Lo digo de todo corazón. Actualización 3. Hoy la madre de Rita me llamó. Me dijo que ya le habían entregado los documentos del juicio y que, desde entonces, su hija estaba devastada. Incluso mi suegra lloraba por teléfono mientras hablábamos. Su voz sonaba quebrada, cansada. Pude imaginarla, sentada en su cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar, sin saber cómo consolar a su hija ni cómo entender lo que estaba pasando. Me sentí terrible por ella. Sé que no debe ser nada fácil lidiar con Rita en este momento, con todo lo que está atravesando. Aún así, traté de explicarle lo mejor posible que no lo hacía por venganza, ni por enojo, sino porque realmente tenía que hacerlo. No estaba seguro de si Rita le había contado todo sobre las razones del divorcio y sobre por qué yo había solicitado la custodia total de nuestra hija. Así que, con paciencia, le relaté todo, el incidente con el dinero, las mentiras, los comportamientos extraños, y también lo que Adrien me había contado recientemente. Le hablé de su diagnóstico, de su negativa a seguir el tratamiento, de los robos, de su estado emocional inestable. Le expliqué que, después de todo eso, simplemente no podía confiar en que Rita estuviera en condiciones de cuidar de nuestra hija por ahora. Esperaba que se sorprendiera, que negara las cosas, que intentara justificarla o, al menos, que me dijera que no sabía nada. Pero, para mi sorpresa, no fue así. Mi suegra me confesó que Rita ya les había contado todo. Sabían que le habían diagnosticado trastorno bipolar. Sabían que había tenido episodios maníacos, que se comportaba de manera impulsiva, que incluso había empezado a robar. Me dijo que Rita misma se los había confesado entre lágrimas, sintiéndose culpable y avergonzada. Que no lo hacía porque quisiera, sino porque no podía detenerse. Necesita ayuda, no castigo, me dijo entre sollozos. Y entiendo lo que quiso decir. Ella siente que todos la estamos abandonando justo cuando más nos necesita. Que, en lugar de sostenerla, la estamos dejando caer. Me dijo que, como madre, no podía aceptar que tratáramos así a su hija. Que lo que estábamos haciendo, Adrien con el divorcio, y yo con la custodia, era cruel. Ella está enferma, no es una mala persona, me repitió. Por un momento, me hervía la sangre. No porque no entendiera su dolor, sino porque parecía olvidar que nosotros también habíamos sido víctimas de su comportamiento. Que nuestra hija había sufrido, que yo había tenido que ver cómo el poco equilibrio que nos quedaba se desmoronaba. Estuve a punto de responderle con rabia, pero me contuve. Respiré hondo y traté de ponerme en su lugar. Pensé en mi propia hija. Si algún día la viera caer así, si la viera perder el control de su vida, probablemente haría todo lo posible por protegerla también, sin importar las consecuencias. Y eso me hizo bajar la guardia. Le dije que entendía lo que sentía. Que, como padre, podía imaginar, aunque fuera un poco, lo que era ver a un hijo perderse en su propio caos. Pero también le dije que yo tenía que proteger a mi hija, que no podía ponerla en riesgo. Le hablé con el corazón, sin frialdad, pero con firmeza. Le dije que no podía cambiar mi decisión, y que si ella estuviera en mi lugar, si fuera su nieta quien estuviera en peligro, probablemente habría hecho lo mismo. Por un momento se quedó en silencio. Pude oír su respiración entrecortada, los sollozos intentando volver a salir. Finalmente murmuró un no sé qué decirte y colgó el teléfono. Me quedé un rato mirando la pantalla, con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque, en el fondo, sé que todos estamos perdiendo algo. Nadie gana en una situación así. Y alivio, porque, a pesar de todo, siento que estoy haciendo lo correcto. No sé qué pensar de todo esto, pero solo espero que, de alguna manera, las cosas terminen saliendo bien para todos. Que Rita encuentre la ayuda que necesita, que su madre logre entender mis motivos, y que mi hija crezca lejos del caos que tanto daño nos hizo. Por ahora, eso es lo único que puedo desear. Mi exesposa robó $3,000 de nuestra hija para organizar una fiesta a su hijastro, pero su esposo devolvió el dinero y la está divorciando. Parte 8. Actualización 4.
Ya ha pasado casi un año desde mi última actualización, y la verdad es que he estado tan ocupado con todo que no había tenido tiempo de sentarme a escribir. Han pasado muchas cosas, algunas duras, otras realmente buenas, y siento que, por fin, mi vida empieza a encontrar un equilibrio. Rita y yo finalmente nos divorciamos. El proceso fue largo, desgastante y, en algunos momentos, bastante doloroso. Aún así, no terminamos en malos términos. Luchó por la custodia de nuestra hija, pero al final, el tribunal falló a mi favor. No solo porque las pruebas y los informes psicológicos la desfavorecían, sino porque nuestra hija, con toda la madurez que pudo reunir a su edad, expresó su deseo de quedarse conmigo. Fue uno de los momentos más duros de todo el proceso, escucharla decir eso frente al juez, pero también uno de los más honestos. Después del fallo, Rita nos pidió vernos. Pensé que sería una conversación tensa o llena de reproches, pero no fue así. Nos pidió disculpas, tanto a mí como a nuestra hija. Lloró, y nos dijo que estaba decidida a mejorar, no solo por nosotros, sino por ella misma. Dijo que había comprendido cuánto daño había causado y que no quería seguir siendo esa versión de sí misma. Fue un momento muy emotivo, no voy a mentir, me costó no llorar frente a ella. Le dije que lo único que quería era que encontrara paz y estabilidad, y que nuestra hija pudiera verla recuperada algún día. Un par de semanas después, Rita me escribió para decirme que se mudaría a otra ciudad, cerca de sus padres. Quería estar más cerca de ellos, y sinceramente, creo que fue lo mejor que pudo hacer. Le hará bien no estar sola y tener apoyo familiar. También prometió asistir regularmente a terapia y tomar su medicación. No sé si cumplirá con todo, pero quiero creerle. En los últimos meses, hemos mantenido contacto. No hablamos constantemente, pero cada tanto intercambiamos mensajes. Ella ha estado tratando de reconectar con nuestra hija de forma sana. Le manda regalos hechos a mano cada 2 fines de semana, pulseras, dibujos, pequeños detalles. Es algo simbólico, pero significativo. Nuestra hija los recibe con una sonrisa cada vez, y eso me basta. Me gusta pensar que ese vínculo, aunque dañado, no está roto del todo. Por mi parte, las cosas han cambiado mucho también. Hace un par de meses conocí a una mujer maravillosa en el trabajo. Empezamos hablando como colegas, y sin darme cuenta, todo fluyó con naturalidad. Ahora llevamos 7 meses juntos, y nuestra relación va muy bien. Ella también tiene una hija, un par de años menor que la mía. Las presentamos hace poco, y se llevan de maravilla. No sé si mejores amigas sea la palabra exacta, pero definitivamente disfrutan pasar tiempo juntas. Verlas reír y compartir juegos me llena de una tranquilidad que hacía años no sentía. Mi novia y yo hemos hablado de futuro. No tenemos prisa, pero sí hemos considerado la posibilidad de casarnos algún día. Por ahora, decidimos que a finales de este año nos mudaremos juntos. Estoy emocionado, nervioso también, pero sobre todo agradecido. Hace unos años, mi vida estaba llena de caos, culpa y cansancio. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que estoy bien. Mi vida personal va bien, mi hija está feliz, y siento que estamos construyendo algo bonito y estable. A veces pienso en Rita, y deseo sinceramente que siga mejorando. Que encuentre su equilibrio, que logre sanar, y que algún día pueda reconciliarse plenamente con nuestra hija. No guardo rencor. Solo esperanza. Por ahora, todo va de maravilla, y eso ya es más de lo que alguna vez creí posible. Gracias a todos los que me enviaron mensajes, consejos y palabras de aliento cuando más los necesitaba. No imaginan cuánto significó leerlos en aquellos días oscuros. Actualización 5. Me parecía injusto terminar mi anterior actualización dando la impresión de que todo estaba mejorando en la vida de mi ex. Para ser honesto, yo también lo creía. Durante un tiempo pensé que, después de todo lo que habíamos pasado, por fin había encontrado cierta estabilidad. Pero acabo de descubrir que no era así. Si antes parecía que la historia iba hacia un final feliz, ahora me doy cuenta de que no era tan simple. Mi hija sigue hablando con sus abuelos maternos de vez en cuando. La semana pasada me pidió que los llamara porque notó que algo andaba mal con su madre. Me sorprendió su tono preocupado, así que lo hice. Cuando su madre me atendió, me di cuenta enseguida de que algo no estaba bien. Su voz sonaba cansada, apagada, y enseguida comenzó a contarme lo que había pasado. Me dijo que, aunque Rita había ido a terapia y había estado tomando su medicación durante un tiempo, con los meses empezó a faltar a sus sesiones y a saltarse las dosis. Su madre intentaba supervisarla,
pero un día descubrió varias pastillas escondidas en un cajón. No las había tomado. Y eso fue solo el comienzo. Al poco tiempo, Rita volvió a caer en viejos comportamientos. Empezó a robar nuevamente, primero pequeñas cosas en la casa de su padre, y luego, algo más grave, un robo en una tienda. Esta vez no tuvo a nadie que la defendiera ni a ningún conocido que intercediera por ella. La atraparon. Fue entonces cuando la familia se dio cuenta de que el tratamiento ambulatorio ya no estaba funcionando. Las autoridades le dieron dos opciones: cumplir una condena por robo o ingresar de forma voluntaria en un centro de salud mental hasta que un profesional considerara que estaba lista para salir. Eligió la segunda opción. Y, sinceramente, creo que fue la decisión correcta. No puedo negar que me entristeció saberlo. Por mucho daño que haya hecho, sigue siendo la madre de mi hija. Me cuesta imaginar la lucha interna que debe estar enfrentando. Supongo que, en parte, fue una decisión motivada por la presión legal, pero también creo que, en el fondo, ella misma sabe que necesita ayuda. Que ya no puede seguir fingiendo que puede con todo sola. Ahora está recibiendo tratamiento en un centro especializado. No sé exactamente dónde, pero según sus padres, está en un lugar tranquilo y con un equipo médico confiable. Lo único que puedo hacer es esperar que, esta vez, el tratamiento funcione y que logre encontrar algo de paz dentro de todo ese caos. Por suerte, está lejos de nosotros y eso nos ha permitido mantener cierta distancia emocional. Aún así, no puedo evitar sentir compasión. Es imposible no pensar en cómo sería vivir con algo así, con una mente que a veces te juega en contra incluso cuando más quieres estar bien. Y por eso, más allá de todo, solo deseo que se recupere, no por mí ni siquiera por nuestra hija, sino por ella misma. No estoy seguro de si Adrien sabe lo que está pasando. Dudo que mantengan contacto, y como no comparten hijos, probablemente hace mucho que dejó de recibir noticias suyas. No planeo hacer más actualizaciones. En estos últimos 4 meses desde que publiqué todo esto, mi vida ha seguido su curso. No ha habido grandes cambios, y sinceramente, prefiero que así siga. Lo que se derrita es solo lo que me cuentan sus padres de vez en cuando, porque nuestra comunicación es mínima y mi hija apenas habla con ellos más allá de un par de mensajes. A estas alturas, creo que ya no hay mucho más que decir. Esta historia tuvo demasiados giros, y aunque no terminó de la manera que muchos esperaban, creo que cada uno de nosotros está donde debe estar. Yo, finalmente en paz. Ella, recibiendo la ayuda que necesita. Y nuestra hija, creciendo en un entorno más estable, lejos del caos que un día casi nos consume.